Hola, espero que anden muy bien. Mi nombre es Gonzalo Bengochea. Es un placer estar en el tercer Congreso de Crianza Respetuosa, denominado Del Control a la Conexión Emocional, de la mano de dos grandes profesionales como Flavia Nieto y Daniela Ramos. La verdad que es un placer y un verdadero honor que me hayan convocado y que me hayan dado este espacio para poder encontrarnos y para poder crecer profesionalmente y humanamente. Mi nombre es Gonzalo Bengochea y como les decía antes, es un verdadero placer poder formar parte de este espacio de formación. En una jornada que la he denominado la inteligencia emocional en tiempos de dificultad. La inteligencia emocional es algo que todos tenemos y que podemos ayudar a los más pequeños a ir desarrollando. Podemos ir generando espacios, entornos que le permitan a los más pequeños ir desarrollando, ir creciendo en una infancia donde la emocionalidad sea algo con lo que se pueda trabajar, con lo que se pueda abordar y con lo que se pueda reconocer, ¿sí? Entonces, en la jornada de hoy tenemos el gran desafío de ver ¿cómo podemos hacer de la inteligencia emocional una fortaleza en la que podemos ir madurando nosotros personalmente como adultos para poder transmitirlo a los más pequeños? Para que esa infancia crezca en un entorno saludable. ¿Que no van a haber dificultades? Sí la van a haber. Por eso la jornada se denomina la inteligencia emocional en tiempos de dificultad, porque la vida está llena de dificultades, de tensiones, de situaciones que nos interpelan y nos llevan a problematizar, decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, entonces la inteligencia emocional aparece como una disciplina que nos puede dar algunas herramientas para poder equilibrar esa situación y para poder ayudarles a las más pequeñas y a los más pequeños crecer en una infancia donde esa inteligencia se puede ir desarrollando mucho más. Se puede ir reconociendo y con la que podemos ir interactuando. Por eso vamos a poner primera en esta jornada de hoy, que la verdad que es muy dinámica, nos espera con muchas situaciones de reflexión, con muchas situaciones de poner el cuerpo también, así que arrancamos. Lo primero, quería arrancar con esta imagen, que es como un eje que nos va a ir acompañando a lo largo de toda la jornada. ¿Cómo me siento? ¿Sí? Uno puede decir, bueno, ¿cómo me siento en la silla? Como aparece ahí, bueno, estoy cómodo en la silla, estoy bien sentado, estoy ubicado. ¿Puedo estar mucho más cómodo? Así como estoy hoy. ¿Puedo estar más cómodo? Bueno, entonces primero pienso eso. ¿Puedo estar cómodo para poder estar escuchando? Capaz que ando en mucho movimiento, me es imposible, pero si puedo parar un poquito y me puedo relajar y me puedo sentar mucho mejor, bienvenido sea. Ahora vamos a dar un paso más en esta pregunta. ¿Cómo me siento internamente? ¿Cómo estoy hoy? ¿Sí? ¿Cómo está mi situación? ¿Sí? ¿Estoy alegre? ¿Estoy triste? ¿Estoy contento? ¿Estoy preocupado? ¿Sí? Aparecen muchas cosas a mi alrededor. Bueno, empezar a hacer un reconocimiento emocional de cómo estoy antes de poner primero en esta jornada, porque es algo que nos va a ir acompañando. Vamos a ir reflexionando mucho internamente para poder ayudarlo al otro a que también pueda reflexionar internamente y se pueda reconocer emocionalmente para luego entender un poco cómo funcionan estos sentimientos que van generando esas emociones. Así que ponemos primera con cómo me siento. Y una vez que pude identificar cómo me siento hoy, quería arrancar con esta frase. Hay un cantautor de origen boliviano que se llama No Recomendable. La verdad que una persona muy joven que escribe unas canciones muy lindas y yo escuché este fragmento de la canción la canción se llama Café en días de guerra, muy relacionada con el título de la jornada de hoy, ¿no? Pero bueno, esta frase me encantó y me encantó para lo que estamos por hacer. Aunque el invierno no se acabe, aunque no podemos estar de pie, no te preocupes, siempre hay tiempo para tomarnos un café. Entonces, la idea de hoy es que nos podamos tomar un café virtual para poder reflexionar en algunas cuestiones que nos van a servir internamente, pero que también van a ayudar a los más pequeños a ver cómo están creciendo emocionalmente. ¿Qué herramientas le estoy dando yo para que esa inteligencia emocional vaya tomando cada vez más fuerza? Bueno, y arrancamos con esta pregunta. ¿Qué pasaría si todo lo que conozco desaparece? O sea, todo lo que me rodea, mi espacio de trabajo, mis espacios sociales, mis lugares de recreación, donde me encuentro con mis amigos, todo el espacio, todo el entorno desaparece y tengo que volver a empezar en otro lugar. Y bueno, ¿qué hago? ¿A qué me aferro? Obviamente no lo vamos a hacer tan trágica la historia o a la pregunta, no desaparecen esos vínculos. O sea, que ese vínculo que tengo, ese amigo fuerte que está siempre al lado mío, esa amiga, esa pareja con la que voy caminando juntos, no desaparece. No lo vamos a hacer tan trágico. Pero todo lo que me rodea, piensen en
el trabajo, piensen en espacios de amigos, piensen en espacios sociales, ese bar que voy siempre, ese lugar que me gusta ir a visitar, desaparece. Y tengo que empezar nuevamente en otro lugar. ¿A qué me aferro? ¿Sí? ¿A qué me aferro para volver a empezar? ¿Sí? Así que van apareciendo algunas ideas. Y les quería mostrar, mientras tanto, mientras van apareciendo esas ideas y vamos buscando las respuestas a esa pregunta, les quería contar una pequeña historia. Esta es la Villa de Pecuén, una localidad en la provincia de Buenos Aires en 1980. Un lugar turístico, repleto de hoteles, tenía ahí unas piletas que se formaban con el agua del lago que estaba ahí, porque tenían aguas curativas. El agua de esa zona tenía muchas propiedades, tenía muchas sales, entonces la gente iba por muchas cuestiones de salud a visitar ese lugar, pero era un lugar turístico en aquella época muy poblado, con una gran temporada, ¿no? Entonces hay algunas fotos de lo que era en 1980. Esta es una foto de lo que es la Villa de Pecuén, el lago de Pecuén, en 1985. Totalmente inundado, quedó abajo del agua. Estas localidades estaban unidas por unas compuertas que frenaban el agua de las lagunas. Entonces empezó a llover, se empezó a inundar y se empezaron a abrir esas compuertas. Entonces de Pecuén, la última localidad, se recibió todo el agua que venía en cadena y quedó totalmente cubierto de agua. Ahora, ha bajado mucho, pero el pueblo está totalmente en ruinas. En aquel momento no tuvieron que sufrir bajas trágicas, o sea, no murió gente, pero sí se tuvieron que mudar, algunos a una localidad muy cerca, que queda ahí, que está muy pegada, que se llama Carué, otros empezaron el rumbo para otro horizonte, ¿no? Pero volvieron a empezar. Yo pienso, bueno, ¿qué pasó con esa gente, no? ¿De qué se agarró para volver a arrancar? Bueno, dos personas que estuvieron ahí eran mis padres, ¿sí? Mamá Pato y papá Vasco. Ellos tuvieron que volver a arrancar. Fueron para La Pampa y ahí nací yo y mis hermanos. Mi hermano ya había nacido en Pecuén, mi hermano mayor y el más chico también nació ahí en La Pampa, en Santa Rosa. Y cada vez que recuperamos esta historia y lo que vivieron, más allá de que ellos no me lo dicen objetivamente, yo voy viendo que hay una cuestión en el vínculo emocional que construyeron ellos dos que les permitió salir adelante. Quería arrancar con esta pregunta que nos lleva a pensar en esto, ¿no? ¿Desaparece todo? ¿De qué me aferro? ¿No? Hay una parte emocional que es muy importante para seguir avanzando, pero también hay una frase que nos va a hacer sentido a lo largo del camino de hoy que dice, un día más es una oportunidad, ¿sí? Ellos tuvieron una oportunidad, tuvieron un día más y fueron caminando esa oportunidad emocionalmente. Entonces, la idea de hoy es pensar un poco, a indagar qué es la inteligencia emocional para ver qué oportunidades vamos teniendo en el día a día. Nosotros, como adultos, y los más pequeños en su crecimiento. Entonces, arrancamos por una base del autor Daniel Goleman, ¿sí? Referente de la inteligencia emocional, que dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Fíjense en el impacto que tiene a nivel de conexión y de interacción, ¿sí? Es la capacidad que yo tengo de reconocerme emocionalmente para poder interactuar y reconocer al otro emocionalmente. Entonces, la idea de hoy es entender cómo la inteligencia emocional va caminando entre estos dos grandes íconos, ¿no? El cerebro por un lado y el corazón por otro. Bueno, cómo va caminando esa inteligencia y esa emocionalidad y se va relacionando. Entonces vamos a problematizar un poco y vamos a ver algunas ideas que nos van a permitir poner en juego esa inteligencia emocional, llevar a los más pequeños a un espacio de crecimiento y de evolución en relación al reconocimiento de la inteligencia emocional. Es decir, ¿cómo puedo llevar a los más pequeños en esa infancia, ¿no? Cargada de un montón de matices, a reconocer que tienen una inteligencia emocional que les va a permitir ir creciendo de una mejor manera? ¿Sin conflictos? No. ¿Sí? Con conflictos, con problemas, con tensiones, pero con una emocionalidad activa que les permite interactuar, ¿sí? Así que vamos a ver esas diferentes ideas que nos esperan. La primera es el autoconocimiento emocional, ¿sí? Acá hacemos referencia cuando hablamos de autoconocimiento emocional.
Estamos pensando en una competencia o en una capacidad que permite reconocerme emocionalmente. O sea, esta situación que me está rodeando hoy, que me está abordando, ¿qué me genera emocionalmente? ¿Sí? Pensemos en las más pequeñas o en los más pequeños cuando tienen que hacer la tarea, cuando se les pone un límite, cuando se les asigna una función determinada. Y emocionalmente, bueno, quizás se pone en una situación de tensión de no querer hacerlo, aparece cierto berrinche. Bueno, poder ayudar a esa persona a ponerle palabras a esa emocionalidad. Mira, esto te está generando enojo, esto te genera tristeza, eso está generando alegría. Ayudarle a poner palabras a la emoción. El autoconocimiento emocional habla de eso. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Una vez que yo pueda reconocerme emocionalmente, me estoy habilitando a decir, bueno, esto me está generando tristeza. Entonces las decisiones o el horizonte que voy a tomar va a estar muy marcado por ese reconocimiento emocional. Vamos a reconocer cuáles son esas emociones con las que interactuamos en el día a día. Hacemos doble clic y el listado de emociones aparece la tristeza, la alegría, la ira, el miedo, el desprecio, la sorpresa, el asco y la vergüenza, ¿sí? Emociones que todo el tiempo están presentes en el día a día, en las diferentes situaciones, en los diferentes intercambios, en los diferentes estímulos que nos presenta este contexto social en el que interactuamos constantemente. Ahora, hagamos un zoom y veamos cuáles son las emociones principales. ¿Cuáles son las primarias? Tristeza, alegría, ira, miedo y sorpresa. Aquellas emociones que se hacen presentes todo el tiempo, ¿no? Vamos a posicionarnos acá para ver cómo puedo ejercitar e interactuar con estas emociones constantemente. Cómo puedo generar entornos equilibrados que me permitan reconocerlas para tomar mejores decisiones. Les voy a mostrar una imagen y seguramente algunas emociones van a empezar a aparecer. Por ejemplo, esta. La miramos un ratito y bueno, seguramente a algunas personas esto le empieza a generar preocupación, a algunas le empieza a generar tristeza, en algunas le empieza a generar como algún desamparo, ¿sí? Pero fíjense cómo el estímulo llega y la emoción se empieza a generar, ¿sí? Ahora, vamos con una segunda imagen. Bueno, de acá seguramente cambiamos de estímulo, capaz que algunos todavía nos quedamos colgados a la imagen anterior, pero si recibimos este nuevo estímulo, capaz que ahora empieza a aparecer una sonrisa, empieza a aparecer ternura, un poco de alegría, ¿sí? Porque acá hay dos personas, un abrazo, una sonrisa, la nostalgia, ¿sí? Entonces, fíjense esto cómo las emociones van apareciendo inevitablemente, ¿sí? El estímulo llega, la situación llega, nos ponen en posición y la emoción nos atraviesa, aparece. Ahora bien, reconocer y formar parte de este autoconocimiento emocional es una invitación a ver dónde estamos parados. Es como lo primero, decir, bueno, esto es inevitable. Yo no puedo controlar que una emoción me tome o me invite a mirar esta situación, ¿no? Entonces, pero sí puedo hacer un reconocimiento, el poder ponerle palabras a esa situación. Entonces, fíjense lo importante y lo valioso que es este autoconocimiento emocional para llevarlo a los más peques, ¿no? Y decirle, mira, ¿qué es lo que estás sintiendo? Porque muchas veces esa pregunta los interpela y no aparecen las palabras para ponerlo a eso. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Estás sintiendo tristeza? Y ahí está la conexión. Sí, esto me genera tristeza, me genera enojo, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo? ¿Estás sintiendo alegría? Fuimos a ver algo nuevo, algo que vos querías. ¿Estás alegre? Ponerles palabras a las emociones. Empezar a naturalizar este autoconocimiento emocional. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y esto es una confianza en la persona que está del otro lado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir que cierren los ojos. Vamos, ojos cerrados, todos los ojos cerrados, ¿sí? Sé que algunos no están cerrando diciendo, Gonzalo, ¿qué quiere hacer? Ojos cerrados, vamos, son 5 segundos. Ojos cerrados y les voy a decir ahora un estímulo, ¿sí? Así que a cerrar los ojos, tranquilos. Yo les voy a decir un estímulo y vamos a ver cómo llega ese estímulo. Ojos cerrados, silencio absoluto, a recibir la frase y el estímulo es el siguiente. Sos una persona hermosa. Bueno, a algunos les habrá generado sonrisas, alegría,
placer, ¿no? Decir, bueno, qué lindo un gesto así, una frase, que alguien me diga que soy una persona hermosa, ¿no? Fíjense con las emociones van apareciendo de manera controlada o de manera indirecta. Es decir, bueno, no lo puedo controlar, pero esto me genera, ¿sí? Quizás si yo sabía que me iban a decir una frase linda y capaz que la esperaba de otra manera y condicionaba esa emocionalidad. Como no lo sabía, bueno, la emoción me atravesó. Vamos a cambiar la consigna, de vuelta, ojos cerrados, vamos con otra frase, ¿sí? Con otro estímulo, así que ojos cerrados totalmente, vamos, nuevamente, vamos, ojos cerrados, 1, 2, 3. Te miro y siento que hoy no te bañaste. Bueno, empezaron a aparecer las sonrisas de algún lado, volvemos acá. Bueno, fíjense esto, ¿no? Ahí apareció, capaz que alguno apareció alegría, capaz que alguno apareció preocupación, y dicen, bueno, es verdad, ¿cómo sabe que no me bañé? Bueno, pero bueno, la idea era eso, ¿no? Reconocer que las emociones nos atraviesan de acuerdo al contexto y a la situación, ¿sí? Y no lo podemos controlar cuando no sabemos qué es lo que está por venir, ¿sí? Por eso, esto es muy importante, ¿no? El primer punto, la primera clave de esto es el autoconocimiento emocional, ¿sí? Para poder tomar mejores decisiones después. ¿Sí? Vamos a dar un paso más en esto, pero lo importante acá con los más peques es ayudarlos a ese reconocimiento, a ponerles palabras a lo que están sintiendo. ¿Esto qué te genera? ¿Tristeza? Tristeza se llama. Sí, mamá, sí, papá, me genera tristeza, ¿sí? Bueno, ayudarles a poner palabras a las emociones desde una temprana edad ayuda a un crecimiento y a una maduración en el abordaje de la emocionalidad. Segunda idea, autogestionar las emociones. Autogestionar las emociones. Una vez que yo puedo tener un autoconocimiento, poder reconocer cuál es la emoción que me está generando, vamos a ver algunas ideas que me permitan gestionar, poder manejarlas, poder decir, bueno, me está generando esto, bueno, ¿qué decisiones puedo ir tomando, qué acciones puedo ir tomando o puedo ir ayudando a que se gestionen esa emocionalidad? ¿Para qué? Uno puede decir, bueno, voy a gestionar las emociones para interactuar mejor. En realidad, el autogestionar las emociones es para poder comunicarnos mejor con nosotros mismos. Fíjense que todavía no salimos hacia afuera. Primero es un autoconocimiento para poder gestionar, pero para poder comunicarme mejor conmigo mismo. Como diciendo, esta situación me genera esto es natural, o sea, me está generando esta situación. Entonces reconozco eso para decir, bueno, a ver cómo acciono, qué decisiones tomo. Pero primero, para poder empezar a hacer doble clic en esta idea de gestionar las emociones, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me tuvieran que señalar el norte, ¿dónde queda el norte? ¿Sí? ¿Dónde queda? A ver, a señalar el norte. Bueno, seguramente algunos se estarán diciendo para arriba, otros se estarán manejando de acuerdo a las provincias, las rutas de salida de Córdoba, otros desde donde estén dicen, bueno, el norte yo me lo imagino de acuerdo a tal lugar, hasta tal plaza sé que este queda para el norte, la otra queda para el sur, así que cada uno empieza a tener una referencia de dónde queda ese norte. En realidad, lo importante no es dónde está el norte objetivamente, sino entender que identificar y gestionar las emociones me van a permitir saber cómo me siento para poder mirar el norte hacia donde voy, ¿sí? Fíjense esto, las emociones nos sirven para movernos en una dirección determinada. Acá tenemos una situación donde hay un animal que está corriendo riesgo su vida, entonces tiene que escapar. El norte está claro, tengo que escapar porque si no me atrapan. Pero partiendo de la idea de que por lo general no estamos en situaciones donde nuestra vida corre riesgo, ¿sí? Si no estamos en situaciones obviamente de conflicto, de preocupación, de tensión, de alegría también, pero si no hay un riesgo de vida, la gestión de las emociones nos puede permitir reconocerlas para poder decir, bueno, el norte hacia el que voy a avanzar con esta emoción es este. Entonces, vamos a los más pequeños. Si yo tengo una situación donde digo, bueno, vamos a hacer la tarea, no quiere hacer la tarea, se enoja, se frustra. ¿Por qué no querés hacer la tarea? ¿Qué te genera esto? ¿Te genera tristeza? Sí, papá, me genera tristeza. Bueno, entonces sabemos que si yo sigo avanzando, si sigo tomando decisiones, va a ser en un contexto de tristeza. Así, bueno, entonces, ¿cómo gestiono esa emoción para poder determinar otro norte? ¿Cómo cambio esa emocionalidad o qué proceso hago de interacción para que el norte no esté marcado por la tristeza, sino esté marcado por otro rumbo? Decir, bueno, mira, vamos a hacer esto.
Vamos a tratar de respirar un poco, de calmarnos. Cuando pase esa tristeza, vamos a seguir avanzando, ¿sí? Porque esto tiene que ser algo alegre, no tiene que ser algo triste, ¿sí? Tenemos que ir a visitar a tal, no quiero ir porque estoy enojado. Bueno, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, vamos a cambiar esa emocionalidad que ese enojo, vamos a calmarnos porque lo que yo quiero es ir a un contexto donde te genere alegría, donde estés contento, ¿sí? Entonces, fíjense esto, cómo trabajamos primero para un autoconocimiento emocional, para saber cuál es la emoción que me atraviesa, pero para después poder gestionarla, para poder decir cuál es el norte que me va a ir marcando en esta emocionalidad, ¿sí? Entonces, para eso, hay algo muy importante que tenemos que empezar a trabajar internamente nosotros y con los más pequeños. Y es silenciar las voces. Nosotros tenemos todas voces internas que conectan con las voces externas y que nos van conectando emocionalmente con lo que nos gusta o no nos gusta. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo a una persona que ordene su cuarto, le estoy diciendo a un peque, ordena tu cuarto, y no quiere hacerlo, y lo enoja, y cada vez que vamos a ordenar el cuarto es un berrinche, ¿sí? Y es una frustración constante. En realidad, esa persona se enoja porque le estoy dando una orden de ordenar el cuarto, pero en realidad hay una voz interna que le está diciendo ordenar el cuarto me aburre, ordenar el cuarto me frustra, ordenar es algo que no quiero, ¿sí? Entonces esa voz externa, esa voz interna conecta con esa voz externa que me está dando la orden. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a trabajar sobre esas voces internas, sobre qué estoy sintiendo internamente, que hace que el estímulo que llega externamente me potencie, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, miren, vamos a imaginar un extraterrestre. Todas las personas, un extraterrestre en la cabeza. Vamos, extraterrestre en la cabeza, vamos, 1, 2, 3, ya lo tengo. Bueno, seguramente hay personas que se lo imaginaron con 2 ojos, otros con 3, otros se lo imaginaron con muchos brazos, otros pequeños, otros gigantes. Algunos se lo imaginaron acá, otros en una nave espacial, algunos se lo habrán imaginado de color verde, otros de otro color, ¿sí? Pero la realidad es que nadie vio un extraterrestre real, ¿sí? Todos han visto en ficción, en películas, en dibujitos, pero nadie ha visto un extraterrestre y dice, bueno, el extraterrestre es así. Entonces, fíjense cómo funciona la mente, ¿sí? Podemos construir a partir de los estímulos con los que hemos experimentado, podemos construir realidades que no son reales. La mente es tan potente que nos lleva a construir voces internas que nos hacen accionar de una determinada manera frente a un estímulo. Entonces el desafío que tenemos acá es ver cuál es esa voz interna que tiene el más pequeño, que cuando sale una voz externa conecta y genera esa erupción en algunos casos, ¿sí? Con ciertos límites, con ciertas conductas, con ciertas situaciones que por ahí no les pueden gustar. Por ejemplo, recién hablábamos de la tarea, hablamos de ordenar el cuarto, sí, hablamos de ir a visitar a alguien. ¿Qué se está construyendo internamente en ese peque para que conecte con esa voz externa y haga una reacción que no sea positiva? Y poder cambiar ese norte de una mejor manera. Vamos a una tercera idea que me encanta y que va derivando ya en una cuestión mucho más externa a la hora que aparecen las situaciones. Vamos a hablar de la actitud ante la dificultad, ¿sí? En el día a día, nosotros y los más peques están atravesados por un montón de situaciones que los interpelan, que los ponen en situación, que los ponen en dificultades, en diferentes situaciones de tensión. Entonces, frente a esas dificultades se pueden tomar determinadas posiciones, ¿sí? Se pueden asumir determinadas posiciones. Miren, vamos a hacer una ilustración y vamos a ver cómo esto funciona. Vamos a acercar un poco la cámara y vamos a ver cómo funciona esto de tomar las posiciones ante la dificultad. Bueno, vamos a hacer un cuadro acá para poder ver cuáles son las diferentes actitudes que se pueden ir asumiendo frente a las dificultades. Hay una primera actitud que le vamos a poner el nombre de náufrago. Náufrago. ¿Cuál es el náufrago? El náufrago, muchas veces, vamos a hacer acá el barquito. El náufrago, de alguna manera, es aquella persona que se encuentra totalmente afuera, ¿sí? Que se encuentra en un lugar de mucho desgaste, ¿sí? Es una persona totalmente descentrada. Vamos a poner acá la de descentrada porque está totalmente desordenada.
pero también es una persona muy poco reactiva, ¿sí? Es una persona que no reacciona mucho, ¿sí? Que está totalmente descentrada, no reacciona, ¿sí? Es muy reactiva ante la situación, entonces se encuentra en una situación de náufrago, ¿sí? Piensen en esto de nuestro peque cuando está en una situación donde no está avanzando, no logra hacer, no quiere hacer la tarea, está totalmente descentrado y desbordado y no quiere, está totalmente frustrado, entonces está en una situación de náufrago. Pero una segunda situación puede ser aquel que está de pasajero, ¿sí? Entonces vamos a poner acá la palabra pasajero. Entonces, ¿cuál es el pasajero? Vamos a hacer el barquito del pasajero. Y el pasajero, de alguna manera, es aquella persona que viene más sentada en el barco. Es tranquilo, ¿sí? Es una persona que está centrada, ¿sí? Vamos a poner acá la C de centrada. Una persona que está centrada, no está desbordada por la situación, pero es muy poco reactiva, ¿sí? Está ahí, está tranquila, no reacciona. Es decir, bueno, yo no hago la tarea, pero estoy así. No me desborda esto, pero no quiero, ¿sí? Estoy en una situación de pasajero. Otra situación que puede estar es el remador, ¿sí? Vamos a poner acá el remador. Vamos a hacer el barco del remador. Y le vamos a hacer, obviamente, los remos a ese remador, ¿sí? Porque es una persona que está remando mucho, de manera intensa. Entonces el remador lo vamos a hacer, obviamente, acá sentado. Y el remador está haciendo, vamos a hacer otro remo, porque lo único que hace esta persona es hacer. Está descentrado, pero es muy proactivo, ¿sí? Es muy proactivo, así que vamos a poner acá la palabra proactivo, porque es una persona que hace. Está descentrado, hace mucho, pero quiere hacer. Está de manera descentrada haciendo, pero es muy proactivo, hace, ¿sí? Y la situación ideal que nos propone la inteligencia emocional es la persona que es, vamos a ponerle regatista. Regatista. Vamos a hacer el barco. Le vamos a hacer una bandera, ¿sí? Porque el regatista, de alguna manera, lo que hace es aquella persona que está centrada, la situación no la desborda, pero es muy proactiva. O sea, controla la situación, no está desbordada emocionalmente, pero hace. Fíjense, piensen en nuestro hijo cuando decide hacer la tarea de manera centrada, haciendo, concentrado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que pueda haber pasado por alguna de las otras actitudes, ¿sí? Lo que sí no se puede hacer es pasar de ser náufrago, está totalmente desbordado, de 0 a 100, a convertirse en regatista. Eso no se puede hacer, es muy difícil emocionalmente. Entonces muchas veces nosotros tenemos que trabajar para ese pasaje. Si yo lo tengo a mi hijo en un lugar o a mi hija en un lugar de náufrago, ¿cómo hago para que pase a ser pasajero? Para que se centre, para que se tranquilice, por más que todavía no está haciendo, pero por lo menos que primero se tranquilice. O, ¿cómo hago para que pase una situación de pasajero? ¿Sí? Que esté descentrado, que siga medio desordenado, pero está haciendo. ¿Para qué? Para que después de estar acá o de estar acá, pasar a una situación de regatista, ¿sí? A una situación controlada y proactiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajo yo emocionalmente desde el diálogo, desde manejar los tiempos, desde acompañar los procesos, para que vayamos pasando de un lugar, primero identificar dónde está, frente a esta situación, ¿dónde está? ¿Es náufrago? ¿Es remador? ¿Es pasajero o es regatista? Primero identifico eso. Si identifico que está en alguno de los lados, si es pasajero, no llevarlo para el lugar de náufrago, sino llevarlo para el lugar de regatista, ¿sí? Si está en el lugar de náufrago, bueno, pasar alguno de los dos, de las otras dos actitudes, para ir a un lugar mucho más de regatista. Bueno, volvemos después de esta representación con los barcos y con donde van apareciendo estos diferentes personajes frente a las dificultades que nos atraviesan en el día a día, y acá pensar en diferentes ejemplos que nosotros podemos tener en situaciones con otras personas, en el trabajo, en las interacciones sociales, en los más pequeños, pensémonos en la escuela, en los clubes, en el barrio, en la calle, ¿no? Situaciones que son dificultades y que podemos llevar a reconocer dónde está para ir llevarlo, como decíamos recién, llevarlos a esa situación de regatista que se centra y puede controlar la situación, ¿sí?
Pero bueno, lo importante es reconocer esto, ¿no? Que se pueden asumir diferentes situaciones ante las dificultades y si lo queremos traducir en una característica que va asumiendo esa posición desde el lado emocional, cuando una persona está en una situación de náufrago, está como en una situación más de víctima, ¿no? De que todo es contra él o contra ella y no se puede. El remador, el remero es el que lucha, en una lucha constante. El pasajero es como un desapego, ¿sí? Como que esto no me interesa. Y el regatista ya es más como una situación de ese liderazgo situacional, ¿no? Como un liderazgo que permite avanzar, ¿sí? Pero no un liderazgo pensando en una cuestión externa, que lidero al otro, sino en un liderazgo interno. Estoy liderándome internamente, estoy ayudando al otro a que se lidere personalmente, ¿sí? Así que, bueno, un gran aporte esto de pensar la actitud ante la dificultad. Cuarta idea, el poder de las emociones. ¿Por qué vamos a trabajar el poder de las emociones? Para construir entornos más saludables. Y para entender un poco cómo funciona el poder de las emociones, vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, acá les muestro esto. Supongamos que yo estoy acá en esta transmisión, en esta charla, y en eso entra Flavia Nieto, acá dice Gonzalo, mira, para un poco esto, te traigo esto. Yo tengo una debilidad muy fuerte. A mí esto sé que va a generar mucha tensión y mucha discusión, pero a mí no me gusta el helado de chocolate. Lo dije. Sé que no lo tenía que decir, pero lo dije. Mi señora me dice, no digas eso, pero bueno, es una situación de discusión, pero lo vamos a dejar para otra charla. Pero sí tengo mucha debilidad por esto. Por las frutillas con crema es una locura. Los postres con cremas blancas, cheesecake, lemon pie, me pueden. Entonces Flavia entra con esta bandeja, la deja acá, se termina la sesión, me puede. De alguna manera podemos decir que Flavia me está liderando. Está, obviamente, muy persuasiva, pero está liderando la situación. Porque dice, bueno, este profesional abandonó la charla y se puso a comer este postre, o seguimos con la charla, pero voy comiendo el postre, ¿sí? Ahora bien, vamos a otra situación. A ver quién está liderando acá. Estamos en un estacionamiento. Cerramos el auto, abrimos la puerta. Golpeo el auto de al lado, se baja una persona súper enojada, me empieza a gritar, yo medio que me asusto. Bueno, podemos pensar que la persona que está liderando de una manera obviamente agresiva, pero es la otra persona. Está liderando la situación con ese grito, con ese conflicto. Uno puede decir, es positivo y no, pero está controlando la situación, ¿no? Está en los gritos, está enojada y yo medio que me reduzco. Una tercera situación, todos acá tenemos celular, ¿sí? Me imagino que cada uno está con el celular en la mano, algunos mandando mensajes, contestando, mirando otra cosa, escuchándolo a Gonzalo y viendo otra cosa, o capaz que no, está el celular ahí acostado. Pero supongamos que yo digo, bueno, miren, ¿saben qué? La charla esta de hoy va a durar 5 horas. Vamos a hacer un cambio y va a durar 5 horas, esto sigue, y durante estas 5 horas hay que apagar el celular. No hay que avisar a nadie, ¿eh? No hay que avisar a nadie que se apaga el celular, pero el celular se apaga. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Entonces capaz que alguno dice, bueno, sí, yo tengo mis personas, mis allegados están acá cerca mío, así que no pasa nada, yo no puedo hacerlo, yo si aviso, si mando un mensaje, sí puedo. Bueno, entonces acá en realidad la pregunta como más filosófica es decir, ¿quién lidera la situación? ¿Estamos liderando nosotros o está liderando la tecnología? Bueno, es para pensar. Lo importante, que quería reflexionar en relación a esto, que cuando lidero, no estoy siguiendo. Cuando estoy siguiendo, no estoy liderando. No está bien ni una cosa ni la otra. Esto va cambiando situacionalmente. Hay situaciones donde hay alguien que va liderando la situación y hay situaciones que no. Y en la misma situación esto puede ir cambiando de acuerdo a las interacciones que se van construyendo. Lo importante es cuál es el poder que va entrando en juego en esas interacciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo muestro esta imagen y pregunto, ¿qué poder tienen estas personas? Bueno, podemos pensar que hay un poder de la fuerza, un poder de las armas, ¿sí? Hay un poder ahí que se va haciendo objetivo. Esta persona, muy contenta ahí, podemos pensar que tiene un poder económico, ¿sí? Porque tiene muchos dólares ahí que van cayendo del cielo, entonces, bueno, hay un poder económico ahí. Esta persona que está como imponiéndose sobre otro, así a los gritos, puede estar en un poder jerárquico, ¿no? Es decir, está como autoritario, ¿no? Y con mucha fuerza, con mucha represión, pero hay un poder de jerarquía y me impongo sobre el otro porque tengo un rol formal, ¿no?
y de una forma agresiva. Pero hay otra persona, que es el padre Rossi, ¿sí? Y yo tengo cierta intuición de que si el padre Rossi, por ejemplo, en un momento dice, Flavia, Gonzalo, me dan un minutito de la charla porque quiero hablar con la gente. Pero el padre Rossi nos cuenta todas las personas que ayuda, todas las obras que hace, con todas las personas que está vinculada. Y nos termina contando y nos termina pidiendo como un pequeño aporte. Y es probable que muchas de las personas terminen aportando por lo conmovido, ¿no? Por decir, bueno, me conmovió lo que hace, la verdad que está haciendo una ayuda, lo termino ayudando. Entonces puedo pensar que por ahí el padre Rossi tiene otro poder también, ¿sí? ¿Qué puede ser? Le podemos poner el nombre del poder emocional, el poder de la palabra, el poder de la conexión, ¿sí? Lo que está claro acá es que si yo tengo que decidir cuál es el poder sobre el que quiero que influyan en mí, y bueno, no voy a elegir ninguno de los otros poderes, ¿no? No voy a elegir ni el poder de las armas, no voy a elegir el poder económico, no voy a elegir el poder jerárquico, seguramente voy a elegir el poder emocional. Si yo quiero que me influyan y también si yo quiero influir sobre el otro, y el poder emocional es mucho más sano. Entonces ahora pensémoslo cuando nos vinculamos con los más pequeños, cuando queremos que hagan algo, cuando queremos que aprendan, cuando queremos que avancen sobre un desafío. ¿Me quiero imponer sobre un poder de la fuerza? ¿Me quiero poner sobre un poder económico? Lo voy a chantajear, si mira, te doy esto. Lo quiero imponer sobre un poder de jerarquía. Mira, lo vas a hacer porque yo soy tu padre y sí o sí lo tenés que hacer. O vamos a ir avanzando sobre un poder emocional. ¿Cuál es el poder más sano que le va a permitir crecer? Entonces, bueno, acá hay como una pregunta para reflexionar. Así que vamos a ver algunas ideas para poder liderar sobre el poder emocional, ¿sí? ¿Cómo hago para poder liderar sobre el poder emocional sobre el otro? Entonces vamos a ver 3 ideas para liderar desde el poder emocional. Primero, les voy a hacer que piensen una pregunta. ¿Qué se necesita para liderar? ¿Qué se necesita para influir sobre el otro? Seguramente van a ir apareciendo algunas ideas de se necesita respeto, se necesita compromiso, se necesita compañerismo, se necesita palabras, se necesita escucha, se necesita guía, se necesita saber, ¿no? Pueden aparecer un montón de cosas que hacen a una situación de liderazgo, ¿sí? Yo todo eso lo voy a agarrar, todas las palabras que van llegando, que todos van pensando y que todos quieren decir y que van poniendo en el chat y que van nombrando. ¿Y cómo no, Gonzalo no nombró esto? Bueno, no se preocupen que llega todo por transmisión y lo voy a resumir en una palabra que se llama samurái, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un samurái, pensamos en un guerrero, ¿no? Con espada, armadura, el casco, de allá, de diente, bueno. Pensamos en ese samurái. En realidad, nosotros, la palabra samurái significa servir, el que está al servicio. Hay una película que es El último samurái, que precisamente más allá de una batalla que se da entre un ejército y un ejército de samurái, hay una parte de la película donde se da esta parte del servicio, ¿sí? Los samuráis atrapan al protagonista, ¿no? Y lo retienen como si fuera un esclavo de guerra, pero en realidad se ponen al servicio, ¿no? Le dan una casa, le dan un hogar, lo cuidan, lo ayudan, lo curan, ¿no? Están al servicio. Un poco, Samurai va hacia eso. El líder, desde las emociones, es aquel que está al servicio, el que sirve a los demás. Entonces, si quiero liderar, si quiero influir sobre el otro, tengo que estar al servicio. Fíjense esto, cómo los más pequeños conectan con esta capacidad, ¿no? Si yo voy con aquel que está al servicio mío, que yo sé que está siempre, que me acompaña, que me ayuda, porque está al servicio. Entonces, una contradicción muy grande. Si quiero liderar, tengo que servir. Segunda idea. ¿Qué pasa cuando yo quiero cambiar? Cuando hay algo que quiero cambiar, hay una situación que me hace mucho ruido y la quiero transformar, ¿sí? Y la quiero modificar. Entonces me pongo a hablar con mis amigos, con mis allegados, con mi pareja, y decir, che, esta situación la tenemos que modificar. Estoy en el trabajo y hay algo que me hace mucho ruido. Entonces empiezo a pensar en una idea y reflexiono y la problematizo y digo, ya está, la solución es esta. Entonces cuando voy a hablar con mi par, que puede ser mi jefe, mi pareja, mi allegado, mi amigo, dice, che, mira, esta situación la tenemos que modificar.
Entonces la otra persona me dice, sí, pero ¿qué decís si en vez de hacer eso, podemos hacer eso, pero sumado a esto? No, pará, no me estás entendiendo. Entonces yo por ahí me puedo poner en una situación de freno, ¿no? De defensa, como diciendo, no me estás entendiendo bien la idea. Entonces ahí viene la segunda contradicción. Cuando yo quiero cambiar algo, tengo que cambiar yo primero. Cuando yo quiero cambiar, primero tengo que aceptar que cambie. Me tengo que poner en una situación de cambio. Sí, a ver, dale. Problematicemos. Sí, esta es mi idea. A ver, ¿cuál es tu idea? Hagamos una nueva idea a partir de esos dos, ¿no? Me pongo en una situación de cambio. Entonces, para poder cambiar algo, si quiero cambiar algo, debo cambiar yo primero. Ponerme en esa actitud de cambio y de transformación. No, yo no quiero que salga mi idea a flote. Yo quiero que cambie la situación. Entonces, si mi objetivo es cambiar, puede cambiar a través de mi idea o en articulación con todas las otras sugerencias que vayan llegando. Me pongo en una actitud de cambio. Y la tercera idea para poder liderar desde el poder de las emociones es cuando yo quiero ayudar a que el otro cambie. Cuando yo quiero ayudar a que el otro cambie. Che, mira, este tiene algo que no me gusta, esto me hace ruido y lo tiene que modificar. ¿Por qué no lo cambia? ¿Por qué no deja de ser así? Mira lo que hace, qué desordenado que es, ¿por qué grita tanto, no? ¿Por qué no cambia? Si es algo que esto está claro que es algo negativo. Bueno, tercer contradicción. Cuando yo quiero que la otra persona cambie algo, lo tengo que aceptar como es. Miren qué fuerte. Si yo quiero que cambie algo, lo tengo que aceptar. ¿Por qué? Porque si no lo acepto, hay algo que no me gusta, y bueno, estoy hablando del rechazo. Y el rechazo no genera cambio, ¿sí? Entonces, si yo lo acepto como es, la otra persona en ese entorno de contención y de aceptación va a poder crecer emocionalmente y generar los cambios que tiene que generar para su mejor persona. Si la persona dice, bueno, esto lo tengo que modificar, lo va a ir aceptando internamente para poder cambiar. Pero, tercera contradicción. Si yo quiero que cambie la otra persona, lo tengo que aceptar como es. Lo acepto como es y a partir de esa aceptación se puede producir el proceso de cambio interno. Si quiero ayudar a que alguien cambie, mejor querer que no cambie, ¿sí? Mejor no querer que cambie. Disculpe que estaba mal escrito. Si quiero ayudar a que alguien cambie, mejor no querer que cambie. Aceptarlo como es. Entonces, fíjense, 3 contradicciones para liderar desde el poder de las emociones. Si quiero liderar, tengo que estar al servicio. Si quiero cambiar algo, primero tengo que cambiar yo primero. Y si quiero que alguien cambie, mejor es querer que no cambie. 3 contradicciones para liderar desde el poder emocional. Quinta idea para trabajar el crecimiento emocional. Recuperar la escucha activa. Recuperar el momento para poder escuchar y para conectar con el otro. Yo siempre digo que la escucha activa es un clásico de los 90 que se fue perdiendo. ¿Sí? Estuvo muy fuerte en los 80, en los 90 se fue debilitando y ya en los 2000 desapareció completamente. ¿Por qué? Y bueno, principalmente por una cuestión de avance tecnológico que nos lleva a creer que tenemos que estar distraídos o conectados en todo momento, ¿no? Vivimos en un ecosistema digital. Las características de un ecosistema digital son esto, ¿no? Estamos en comunidades digitales donde nos encontramos con puntos en común, como por ejemplo ahora nos encontramos porque hay un interés y un eje que nos llama, que nos motiva. Las redes sociales, donde vamos mostrando nuestra vida social o profesional a través de las redes. Big Data, todo lo que se genera a nivel de datos a la hora de interactuar con una plataforma, con una aplicación. Migración de datos, las decisiones que se toman a través de esa gran masividad de datos que se generan a nivel mundial. El Internet de las cosas que está por todos lados. Me hablan en el celular, pero el Internet empieza a aparecer en otros artefactos y en otros electrodomésticos y en otras estructuras que antes no estaban, ¿no? Entonces, esto genera una gran red que se llama el ecosistema digital, atravesado a nivel temporal por esta línea del tiempo. Miren, acá hay algunas cuestiones que obviamente faltan, pero esta línea del tiempo va mostrando distintas invenciones, y falta TikTok, y falta Instagram, y bueno, faltan muchas más, pero yo puse acá desde el 98 hasta el 2018, y son distintas invenciones que cambiaron radicalmente 2 cosas: la forma que tenemos de acceder a la información y el conocimiento, y la forma que tenemos de relacionarnos y de interactuar con el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, apareció Google Maps, la gente ya no se pierde más, ya no necesita del otro para poder referenciarse o para poder llegar a algún lado. Apareció las plataformas
de contenido audiovisual, entonces yo puedo elegir cuándo, de qué modo, en qué momento. Me puedo ver una serie en 2 días, cuando antes tenía que esperar un capítulo por semana, ¿no? Apareció Periscope, que es la plataforma con la que se hace streaming en Twitter, pero hoy todas las plataformas tienen la posibilidad de hacer Twitter, para no hacer Twitter, sino hacer streaming, ¿sí? Entonces, fíjense qué paradigma rompió eso, ¿no? Antes, nosotros, la persona que estaba pública en un medio, era la persona que estaba en un medio de televisión o en una radio. Hoy, sin ir más lejos, valga la redundancia, en esta transmisión que estamos haciendo, esto generó que cualquier persona pueda ser pública y decir, bueno, me pueden escuchar otras personas en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esta línea del tiempo, este ecosistema digital, nos llevó a modificar rápidamente 2 cuestiones. Como decíamos antes, cómo accedo al conocimiento de la información y cómo interactúo con el otro. Entonces, de alguna manera, fue debilitando esa escucha activa que implica que sentarme, conectar y decir, mira, tengo el tiempo para vos, tengo el tiempo y nada de lo que esté pasando es más importante que esta conexión. Hoy en día nos sentamos en un bar a conversar con un amigo y ponemos el celular arriba, como diciendo, mira, es importante lo que vamos a hablar, pero lo que está en el celular también es importante, así que puede pasar algo. En cambio, me siento con una persona a hablar, el celular queda guardado porque la conexión que vamos a tener ahora es mucho más importante que cualquier cosa que puede pasar acá, ¿sí? Entonces, muchas veces hay algunos aspectos que nos van debilitando en esa escucha activa, como la lectura de mente. La persona me está hablando y yo voy leyendo la mente y voy diciendo, dice esto por esto, ya sé lo que me va a decir después. Elevo juicios, ¿sí? Como que me adelanto al resultado final, o digo, bueno, sí, la verdad que le pasa esto por esto, ¿sí? Porque él es así. Voy comparo lo que me está contando con lo que le pasa a la otra persona. Elimino de ese rato, hay cosas con las que me quedo y hay cosas con las que no me quedo. Voy ensayando una respuesta, me voy identificando, me va contando algo que es de él, ¿sí? Es algo muy personal y yo me voy identificando, a ver cómo formo parte de ese relato, ¿sí? O, lo peor de todo, el asentimiento. Sí, como automatizando esa respuesta, ¿no? Entonces, fijémonos en nuestros más peques que están creciendo en estas interacciones y en estas conversaciones y en esta construcción de diálogos, cuáles son aquellos pequeños ítems de debilitamiento de la escucha activa que pueden ir apareciendo. Aparece la comparación en los peques, comparan, van generando juicios, leen la mente cuando le estoy hablando, ¿no? Bueno, empezar a detectar esos pequeños tips que debilitan la escucha activa para transformarlos en otros tips que pueden llevar a una escucha activa real, ¿sí? ¿Cómo puedo llevar yo una escucha activa real? Me gustaba poner este instrumento que nunca me acuerdo el nombre de los médicos, que de alguna forma, que me llama la atención como de una manera muy poética, que les sirve para escuchar, ¿sí? Y para escuchar en lo más profundo, ¿no? Les sirve para escuchar el corazón. Entonces la escucha activa sirve a eso, ¿no? Cómo conecto internamente para poder conectar. Puedo refrasear a partir de lo que me dicen, vuelvo a decir, ¿no? Lo mismo, puedo resumir, me dijiste esto porque como sacando lo más importante, repreguntar, a ver, no me quedó claro tal cosa, ¿me lo puedes decir? Mirar, obviamente no mirar así, porque sé que está loco, me está mirando fijamente, bueno, pero hay que hacer una conexión visual, ¿no? En cierto momento me distraigo, pero conecto visualmente con otra persona que sienta que lo estoy escuchando, ¿no? Muestro interés y lo más importante, escuchar, hay que escuchar. Entonces, fíjense en los más pequeños, esto, dar el momento para esto, mirá, nos tenemos que escuchar. Así que este es el momento. Vení, hablame, mirame, preguntame. A ver, volveme a decir. Escucha activa. Recuperemos la escucha activa. Bueno, y otra de las cuestiones para crecer emocionalmente, y ya llegando al final de la jornada, pero hay una idea muy importante que vamos a ver ahora en el cierre, pero quería introducir simplemente esto que es decir no. Ayudar a los más pequeños a aprender a decir no, ¿no? Para poder crecer de una manera más sana, ¿no? Así como es muy positivo decir sí en algunas situaciones, también enseñar a decir no. Es algo que aprendemos nosotros de manera adulta y vamos madurando cada vez más en esto. Bueno, ¿cómo hacemos para que los más peques vayan identificando esto de decir no como algo saludable? Entonces, vamos a ver rápidamente una metodología de decir no en 3 simples pasos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que podemos decir lo que sea. Siempre se puede decir que no. Siempre. No hay situación en la que no se puede. No decir no es no. Bueno, se puede decir que no
siempre. Vamos a conectarnos emocionalmente con esta disciplina, con la inteligencia emocional y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo decir que no? Por lo general, siempre, en un primer momento, siempre tiene que generarse esto, la escucha activa y en silencio. Cuando una persona me viene a pedir algo, ¿sí? Cuando una persona le va a pedir algo al más pequeño, siempre da el momento para la escucha activa. Te escucho activo, te escucho y en silencio. Esto es muy importante, porque hoy tenemos muchos canales que sacan esta situación. Yo por ahí pido a alguna persona algo muy importante, muy grande, por un WhatsApp, por un mail, por un audio. Y eso te saca de esta posibilidad, de este primer paso que es que la otra persona te tenga que decir, te tenga que poner en una situación de que vengo a pedir algo y me genera a mí que me pueda poner en una situación de escucha activa y en silencio. Que si me mando por un audio WhatsApp, y me saca de este lado. Ya me pone el compromiso en mi situación. Entonces, por ahí sí, me está pidiendo algo muy grande, mira, mejor lo hablamos después personalmente. Después cuando nos encontremos lo hablamos. No, pará. Eso es algo para que lo vean. Mamá, podemos, papá, podemos. No, pará. Después cuando nos veamos, lo hablamos bien. Entonces, el primer paso siempre es escucha activa y en silencio. El segundo paso es pronunciar una frase con C. ¿Por qué? Porque frase con C quiere decir frase corta y empática, ¿sí? Como diciendo, mira, entiendo lo que me estás pidiendo, ¿sí? En tu situación, entiendo en la situación que estás, por eso entiendo por qué me solicitas esto, por qué me estás pidiendo esto, por qué llegás a este lugar con este pedido, ¿no? Como una frase corta y empática. Te escuché activamente, totalmente en silencio y conecté empáticamente. Muchas veces en este proceso ya la persona que me está pidiendo algo, por ahí ven si el pedido es como algo muy grande, ¿sí? En esa reflexión de te lo estoy pidiendo físicamente y estoy conectando, ya me estoy dando cuenta que me estoy abusando del pedido, ¿sí? Entonces muchas veces él no llega en ese pedido, ¿no? Entonces, bueno, frase corta y empática. Primero escucho activo en silencio, después la frase corta y empática, como diciendo, entiendo por qué me estás pidiendo esto, la verdad que conecto. Y tercer paso, respuesta corta y empática, sin razones. Te escucho en silencio, activo, entiendo por qué me pedís esto, pero en este momento no puedo. Obviamente, si después las personas dicen, ¿pero por qué? ¿Me pide razones? Bueno, yo le puedo dar las razones, pero si no, no es necesario. ¿Por qué? Porque viene la otra persona, es la que se tiene que justificar sobre el pedido. No soy yo el que se tiene que justificar por algo que no quiere hacer, ¿sí? Ahora, si la otra persona me pide razones, bueno, no hay ningún problema. Pero 3 pasos muy simples. Escucha activa en silencio, garantizar el espacio de escucha activa en silencio, que a través de los medios digitales no se puede. Frase corta y empática, y luego respuesta corta y empática, ¿no? Fíjense que el aprender a decir que no es una competencia que podemos desarrollar para la salud emocional nuestra y de los más pequeños. Bueno, y antes de entrar al tema más importante de la jornada, que de alguna manera recupera todo lo que venimos viendo acá, vamos a hacer un doble clic en la empatía, que es algo que venimos trabajando como transversalmente, ¿no? No hemos nombrado la palabra empatía, pero vamos a hacerle doble clic a esta palabra, porque seguramente cuando nosotros preguntamos qué es la empatía, a muchos se les va a ocurrir esto de, pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, ver cómo está el otro emocionalmente, conectar con esa situación, ¿sí? La empatía nos lleva a un montón de lugares que implica reconocer al otro para poder identificarlo y a partir de ahí poder interactuar, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo podemos conectar emocionalmente. Yo desde acá y ustedes desde allá, ¿sí? Así que voy a pedir que se relajen porque vamos a hacer un trabajo con música, ¿sí? Entonces vamos a poner una música, una melodía y vamos a ir acompañándola, ¿sí? Pero va a ser el juego del espejo. Lo que yo voy haciendo, ustedes van a ir haciendo desde el otro lado, ¿sí? Y vamos a ver si esa conexión funciona. Así que confianza ciega yo de este lado, entendido que desde allá lo van a estar haciendo. Así que vamos a poner primero la música. Ojos cerrados. Respiramos profundos. Algunos se pueden quedar sentados, otros parados. Respiramos profundo de vuelta, brazos arriba.
nos quedamos con los brazos arriba, brazos arriba. Movemos un poco el cuerpo a bailar. Bueno, listo. Cambiamos la música, apagamos la música, bueno, porque si no esto se puede desvirtuar, ¿sí? Bueno, pero era un poco para mostrar cómo la conexión se genera, ¿sí? Me imagino que algunos han estado con los brazos y cuando pusimos la cumbia empezó el movimiento, ¿sí? Bueno, y me imagino que algunos se habrán quedado con ganas de bailar más, así que está en libertad de poner música ahí y poder empezar a bailar, ¿sí? Pero lo importante es ver esto, cómo la conexión aparece. Lo que sí, nosotros, a la hora de hablar de empatía desde la inteligencia emocional, tenemos 3 niveles de empatía sobre el cual podemos trabajar con los más pequeños. Una cosa es conectar con la otra situación, con lo que le está pasando al otro, pero podemos tomar un nivel de decisión, de cómo conectamos empáticamente con el otro. Siempre hay un nivel que es más cognitivo, que yo entiendo, ¿sí? Entiendo lo que le está pasando. Che, mira, mamá, papá, hoy Camila estuvo llorando porque no le salían los ejercicios. Se debe estar enojando porque todavía no lo puede resolver bien. Bueno, pero si practica ya le va a salir. O sea, entiendo qué le está pasando, ¿sí? Pero puedo también tener una empatía que sea más emocional, ¿sí? Como conecto emocionalmente. Sí, mamá, pero ella estaba triste, lloraba y a mí también me generaba mucha angustia. También me generó muy mal que esté llorando, que se ponga mal, por eso a mí me puso... Entonces, conecto empáticamente. Pero después hay un tercer nivel, que ahí es donde nosotros podemos intervenir y ayudar a avanzar emocionalmente sobre esa conexión empática, que es la preocupación empática. Es cuando no solamente entiendo y conecto emocionalmente, sino es cuando acciono, cuando me ocupo. ¿Y vos qué hiciste? Y no sabía. Bueno, mira, la próxima vez podés ir a abrazarla, hablarle, ayudarla a hacer los ejercicios. Mira, yo te ayudo, no te preocupes. Darle una palabra de aliento, preocupación empática. Fíjense cómo podemos ayudar a reconocer dónde está nuestro peque y si queremos que avance un poco más o no. ¿Sí? Si queremos que la empatía llegue a una parte cognitiva, si queremos que avance emocionalmente y si queremos que se preocupe emocionalmente, ¿sí? Se preocupe empáticamente, ¿sí? Que muchas veces ahí en los peques hay que ayudar un poco más a eso, ¿no? A que vayan madurando en ese nivel, ¿sí? ¿Sabes qué? Mira, pero podemos hacer esto, mira, podemos ayudar de esta manera, podemos avanzar esto. Para la próxima, mira, te recomiendo hacer esto, ¿sí? Preocupación empática, ¿sí? Bueno, y llegamos al último punto que se llama oportunidad del conflicto. De alguna manera es una de las ideas que conecta con las ideas que veníamos trabajando anteriormente, pero sí es un punto que me interpela mucho y me desafía a trabajarlo con mucha responsabilidad y con mucho respeto, porque es una temática sensible con la que interactuamos constantemente y con la que van interactuando también nuestros más peques constantemente. Con los conflictos y en realidad, cómo el conflicto o esa situación que es un problema se puede convertir en una oportunidad. Cómo el conflicto que yo tengo con el otro se puede convertir en una oportunidad de crecimiento. Pero bueno, cuando empecé a trabajar, investigar y abordar y a construir este tema, lo primero que empecé a hacer es buscar espacios donde no estén los conflictos, como esos espacios modelos. Como decir, bueno, acá no hay conflicto, bueno, aprendamos. ¿Por qué no hay conflictos acá? Y la verdad que no encontraba, hasta que un colega me dijo, ¿cómo que no? Yo tengo uno que sí, que ahí no hay conflictos. ¿En serio? Sí, y es más, hay muchas personas ahí. Y bueno, yo ya pensé que me estaba charlando, pero el lugar donde no hay conflictos es este. ¿Sí? Bueno, donde la gente está descansando, ahí no hay conflicto. Entonces esto nos lleva a pensar en esta frase. Donde hay vida, hay conflicto. El conflicto está constantemente. Y el conflicto, hay conflictos bélicos, ¿sí? Hay conflictos vinculares, hay conflictos laborales y hay conflictos personales, ¿no? De reflexiones internas que cada uno va haciendo. Nosotros vamos a parar acá en los conflictos, en las interacciones. Cuando yo tengo un conflicto con el otro, cuando hay un problema con el otro que no puedo solucionar,
que no puedo llegar a conectar y encontrar una solución, ¿sí? De aquellos conflictos que empiezan a escalar, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué color pintamos la pared? Yo quiero azul, yo quiero amarillo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un violeta? Bueno, perfecto, sí. No esos conflictos que se solucionan rápidamente, sino aquellos conflictos que no le encontramos salidas y escalan a un nivel de donde, bueno, muchas veces no se puede volver, ¿sí? La tensión es tan que no se puede encontrar un punto de encuentro, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que saber es que vamos a recuperar los aportes de un pensador español que se llama Enric Shadow, y él dice que lo primero es que los conflictos tienen tres elementos, ¿sí? Vamos a tratar de ver cuáles son esos elementos. El primero de los elementos lo vamos a representar acá. Tenemos una cinta, vamos a buscar a dos actores, ¿sí? Dos participantes que están acá. Vamos a agarrar esta base, para que se saca bien. Bueno, acá tenemos dos personas, ¿sí? El vínculo, cuando nosotros hablamos del vínculo, estamos hablando de algo que las une a esta persona. Puede ser un vínculo laboral, un vínculo social, un vínculo familiar, pero hay algo que nos une, que hace precisamente que estemos juntos, ¿sí? Que sí o sí tenga que estar con esa persona, ese aspecto vincular que conforma y que constituye a esa persona. El segundo elemento de este conflicto vamos a representar con, vamos a agarrar una hoja, vamos a hacer acá, esto. ¿Qué es esto que tengo acá? ¿Sí? Y bueno, los que están allá dicen, Gonzalo, está claro, es un 6, ¿sí? Y si lo pongo así, es un 9. Y alguno puede decir, no, es una G. Y si lo pongo así, ¿qué es? Entonces, bueno, ¿qué es? ¿Es un 6? ¿Es un 9? Bueno, ese es el problema, ¿sí? Sí, bueno, las razones por las que tiene una persona para decir que es un 6 y las razones por las que tiene la otra persona para decir que es un 9, ¿sí? Ese es el problema del conflicto, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Sí? Si las dos personas tienen razón, tienen razones para tener razón. Y el tercer elemento que acompaña este conflicto es la música, ¿sí? La música es lo que compone esta situación, ¿sí? Es la parte subjetiva, es lo que pienso, ¿sí? Pero esta música muchas veces se compone de dos maneras. Y vamos a representarlo de esta manera. Vamos a representarlo con un pequeño tubo, ¿sí? Vamos a hacer un tubo acá, vamos a pegar una cinta, vamos a volver a la cinta nuevamente. Vamos a hacer un tubo. Ahí. Este tubo representa la música. ¿Por qué? Porque en este conflicto, está en este vínculo, donde uno tiene las razones para decir, mirá, es un 6, otro dice, mirá, es un 9, ¿cómo no te das cuenta? Aparece el qué, ¿sí? El qué son las razones que yo voy metiendo en este tubo, ¿sí? Para tener razón precisamente. El qué se procesa conscientemente. Es el asunto, son las soluciones. Estoy diciendo, mira, tenemos que hacer esto, no, tenemos que hacer esto. Mira, no, ¿por qué no hacemos esto? ¿Sí? Es todo el qué, es todo lo objetivo que yo voy metiendo en ese tubo, ¿sí? Pero este tubo también está compuesto por el cómo, ¿sí? Y ahí es donde hace sintonía la música, lo que decíamos recién de la música, porque el cómo es lo que proceso inconscientemente. Porque el cómo es cómo me siento yo y lo que pienso de ti. Que no te lo digo, ¿sí? No te lo digo objetivamente, no te digo objetivamente lo que pienso de vos, pero lo meto en el tubo, ¿sí? Y voy metiendo porquerías. Meto mierda, meto cosas que no están tan buenas, ¿sí? Porque lo estoy pensando inconscientemente, pero no te lo voy a decir. Entonces, este conflicto que tengo, donde estoy dando mis razones, también aprovecho para meter esas cosas en el tubo. Entonces yo meto, y la otra persona dice, recibe eso, mira lo que me está diciendo, y meto. Y esto empieza a escalar, y se llega un momento que esto está completamente sucio, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿dónde soluciono el conflicto? ¿Cómo soluciono este conflicto donde ya hay una persona que está parada acá y otra persona que está parada acá? Piensen en cualquier conflicto social, vincular, laboral en el que estén parados hoy, y hay una persona parada acá y una persona parada acá, cada una con sus razones, y el tubo ya está lleno de cosas con las que no se puede volver. Entonces, supongamos que yo quiero solucionar este conflicto a través del problema, ¿sí? Y doy mis razones y sigo dando mis razones. Y acá esta persona sigue dando sus razones para tener razón.
Bueno, si yo voy por el problema, lo único que se va a hacer es perpetuar. Ese problema empieza a crecer y sigue creciendo y las personas tienen razón y tienen sus razones y tienen sus intereses para sostener una postura. Entonces, si yo quiero solucionar el conflicto a través del problema, lo único que voy a hacer es perpetuar aún más ese problema. Si yo entro por lo vincular, yo puedo romper el vínculo, ¿no? Puedo decir, bueno, ya está. Separamos el vínculo, listo. Este vínculo no se quiere separar, pero lo separo. Separemos el vínculo, ya no hay forma. No trabajo más con esta persona, me separo, cortamos el vínculo, no lo veo más, ¿sí? Perfecto, una solución momentánea. ¿Por qué? Porque el problema sigue estando, ¿sí? Después nos volvemos a vincular con otra persona, nos volvemos a encontrar con la misma persona, con otro, y el problema me acompaña. Porque no lo solucioné, simplemente lo puse un freno y dije, bueno, paro por un momento, el problema vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque me acompaña. Entonces, a lo que vamos acá es a la solución del conflicto. No a poner el problema bajo la alfombra y que después vuelva a aparecer en otras mismas situaciones. El mismo problema porque no le pude dar una solución. Entonces, el vínculo no es una opción. ¿Por qué? Porque el vínculo me implica dolor. Si me implica dolor interno porque no pude solucionar algo, entonces me tengo que separar de esa persona. Como no lo pude solucionar, le pongo un freno, pero implica un dolor interno que se va asumiendo cuando vuelve a aparecer la misma problemática. Entonces, ¿dónde tenemos la solución? La solución está en la música. En la música está la solución. ¿Cómo hago para que ese tubo, que ya se ensució, que se dijeron un montón de cosas que han sido graves, que han sido fuertes, volver para atrás y poder solucionar el conflicto? Bueno, la oportunidad está en la música, está en eso que acompaña. Vamos a hacer doble clic en esto para ver de qué se trata. 3 ideas principales para tener una oportunidad en la música. Primero, parar de echar porquería. Si yo estoy tirando y la otra persona también está tirando, bueno, en un momento hay que cortar. ¿Quién tiene que parar? ¿Quién es la persona que tiene que dejar de echar porquería en este tubo que nos está vinculando? Me puede decir, bueno, que pare él, si ya me dijo. Sí, pero la oportunidad está en mí. ¿Sí? Si yo quiero, acordémonos lo que decíamos antes, si yo quiero que las cosas cambien, tengo que cambiar yo primero. Entonces, hay que cortar, hay que dejar de echar esa porquería. Después, hay que limpiar esa porquería y después hay que mantener el tubo limpio. Vamos a hacer un poco de doble clic en esto que estamos diciendo. Primera idea, decíamos, la oportunidad está en la música, entonces el primer punto es cortar. Dejo de echar porquería en ese tubo, ceso con las hostilidades, corto porque yo quiero promover el cambio, ¿sí? Puedo no hacerlo, pero también puedo hacerlo. Entonces, dejo de echar porquerías en ese tubo. Y segundo punto, empiezo a limpiar el tubo. ¿Cómo empiezo a limpiar el tubo? Pedir perdón y perdonar. Es la única razón. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a perdonar a este después de las cosas que me acaba de decir? Bueno, pero una cosa es no querer hacerlo y otra cosa es no poder hacerlo. Como poder, puedo pedir perdón. Es la única forma de limpiar ese tubo. Es decir, mira, voy a dejar de tirar, te voy a pedir perdón. Esto que acabo de decir no estuvo bien. Limpiar el tubo es esa forma. Es pedir perdón, es una forma de perdonarse uno y perdonar al otro. Uno puede decir, bueno, hay cosas que uno no puede perdonar, ¿sí? Yo creo que hay ciertas cosas que yo no podría perdonar a nivel personal, ¿no? Pienso en mis hijos, pienso en ciertas situaciones que quizás en otra persona que haga un daño o algo, quizás no lo pueda perdonar. Pero saliendo de situaciones extremas, quizás hay otras cosas que sí uno podría perdonar y decir, bueno, ir más allá. ¿Qué me implica el perdón? ¿Qué me implica perdonar y avanzar en el otro? Entender que el conflicto está en mi interior. Lograr dar ese avance de decir, bueno, pido perdón, dejo de echar porquería en el tubo, es como una oportunidad de crecimiento. Y es entender que esa persona que me pone en una situación de conflicto, me interpela, no conecta conmigo, puede ser mi gurú. ¿Sí? Mi enemigo es mi gurú. ¿Por qué? Porque me está invitando a crecer, a superarme personalmente. Me está interpelando. ¿Sí? Hay algo de mí que no llegamos a conectar. ¿Sí? Entonces, pero esa persona está viendo algo en mí que no está haciendo sentido. Con él, con la situación, con el problema. Entonces me está invitando a crecer. El momento que yo tengo que dar un paso por dejar de agredir para pedir perdón, es como una oportunidad de crecimiento. Sí, bueno. Entonces mi enemigo es mi gurú.
entonces me está permitiendo salir de otra manera. Me está dando la oportunidad de poder crecer personalmente, pidiendo perdón, reconociendo el error, pero también saliendo un poco de esta imagen del disco de Pink Floyd, del prisma, ¿no? De entrar de una manera en el conflicto y salir de otra, salir más iluminado. No salir vencedor, ¿sí? No salir vencedor como diciendo, logramos lo que yo quería. Eso es una cuestión de, que lo decíamos anteriormente, de perpetuar ese problema, ¿no? Si no estoy diciendo, estoy saliendo iluminado. A partir del conflicto que tuve, pude dejar de agredir, poder pedir perdón, perdonar al otro, ¿sí? Perdonarme yo mismo e iluminarme de otra manera, poder crecer. Entonces, obviamente, una vez que logro eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mantener el tubo limpio. No volver a echar porquerías en ese tubo, ¿sí? Entonces, tres pasos para que en el conflicto que tenga, en esos conflictos, como decíamos, que tienen muchas escaladas y no se frenan y no se encuentra un punto en común, dejo de echar porquerías, pido perdón, perdono al otro, mantengo el tubo limpio y voy cuidando ese tubo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener dos puntos en común, dos puntos totalmente alejados, y hay dos personas que están acá, ¿sí? Hay dos personas que están en dos extremos y no se pueden acercar, ¿sí? Acá están los problemas, acá están los conflictos y van apareciendo, pero si yo voy manteniendo ese tubo limpio, si yo este tubo lo voy manteniendo limpio, por más lejos que estemos, en algún momento nos vamos a encontrar. En un momento voy a encontrar ese punto de encuentro. Si yo la música la cuido, por más que estemos muy alejados, estamos en dos extremos totalmente diferentes. Si yo lo cuido, en algún momento va a aparecer un punto en el que me pueda encontrar, porque te estoy cuidando. O sea, estoy cuidando nuestro vínculo, estoy cuidando nuestra relación, no estoy agrediendo, ¿sí? Si lo hice, ya te pedí perdón, y ahora empiezo a cuidar esa melodía que nos acompaña para que en algún momento nos encontremos. Entonces, rápidamente, para hacer un repaso, entendíamos que donde hay vida hay conflicto. Un conflicto tiene tres elementos: el vínculo, el problema, la música. Las oportunidades siempre están en la música. No puedo avanzar por otro lado que no sea la música, ¿sí? Con el vínculo me voy hacia el dolor, con el problema me voy hacia perpetuar más el problema. Entonces la oportunidad está en la música, pero tengo tres pasos: dejar de echar porquería en el tubo, limpiar la porquería pidiendo perdón, mantener el tubo limpio. Entender que el conflicto está en mi interior porque sí puedo pedir perdón. Entender que la otra persona que me interpela es mi gurú porque me permite crecer, me permite salir más iluminado. Entonces, para ir cerrando esta jornada, habíamos arrancado con esta frase, ¿no? Un día más, una oportunidad. Y en realidad esta frase se originó en el nacimiento de mi hijo, ¿sí? Mi hijo Benicio, que tuvimos con mi esposa, con Emi. Y bueno, Beni cuando nació, le voy a mostrar unas imágenes. Acá está cuando tenía 20 kilos, ¿sí? Y acá estaba cuando tenía 7 kilos, ya ahí comiendo, ¿no? Acá hay una foto cuando tenía 3 kilos y medio, ¿sí? A ver. Acá hay una cuando tenía 2 kilos, ¿sí? Acá está una cuando tenía 1,750 kilos, muy pequeño. Acá tenía cuando tenía 1,5 kilos, ¿sí? Tenía el respirador. Estábamos en la neo. Acá con 1 kilo, sí, que podemos solamente tocarlo con el dedito. Y acá, cuando nació, que tenía 650 gramos. Y bueno, estuvo en la neo, entonces todos los partes, el médico, el doctor Di María, de la Clínica del Sol, cada vez que nos daba el parte nos decía, bueno, un día más, un día más. Y nos daba el parte, se iba y cerraba con esta frase, un día más. Entonces, esto nos demostró que a nosotros, que un día más es una oportunidad para solucionar un conflicto, una oportunidad para empatizar, una oportunidad para gestionar nuestras emociones, para autoconocernos, una oportunidad para decir que no, una oportunidad para abordar los conflictos de otra manera, ¿sí? Entonces, un día más es una oportunidad para seguir creciendo, profesionalmente y humanamente. Así que con esta frase me despido, ¿sí?
Les agradezco a Flavia, a Daniela y a todos los presentes por escuchar, por abrir su corazón y su mente al crecimiento y obviamente por el vínculo, en este caso virtual, pero sé que personalmente también lo vamos a seguir construyendo. Así que desde ya muchas gracias. Me despido ahí con la foto con Emi, con mi esposa, con el Beni ya más grande y conmigo ahí y agradeciéndoles y sí cerrando nuevamente con esto. Un día más es una oportunidad para conectar emocionalmente. Chao.